Bueno, lo primero que vamos a ver son los componentes generales de la instalación. Nosotros acá vamos a tener una planta térmica, las cañerías de distribución, que como en agua caliente son un montón de retorno, los equipos terminales, que en este caso vamos a usar, en el caso del trabajo práctico, van a usar radiadores. Ahora vamos a ver que hay otros tipos, pero a grandes rasgos el equipo terminal. Y el componente nuevo que no habíamos visto nunca hasta ahora es lo que es el vaso de expansión, que es eso que están viendo ahí arriba, que es lo que cierra, es lo que hace que el sistema funcione cerrado. Después lo vamos a ver también. Bueno, no sé por qué esto está todo desconfigurado, pero bueno. Lo primero de todo es la planta térmica. Dentro de la planta térmica, ¿qué vamos a tener? Vamos a tener la caldera, el quemador, que es donde se va a producir la combustión para que funcione la caldera, el abastecimiento de combustible, que es para que funcione el quemador, el conducto de humos propiamente de la caldera y todos los controles que vamos a necesitar de la caldera. Bueno, dentro de lo que son las calderas hay un montón de tipos distintos. Si nosotros usamos un sistema de calefacción central, los tipos de caldera que vamos a tener son las seccionales y las tubulares, que pueden ser humotubulares u acuotubulares, según el tipo de sustancia que nosotros vamos a usar para calentar el agua que va a estar dentro de la caldera. Si es humotubular vamos a usar vapor, si es acuotubular vamos a usar agua. Y después tenemos en sistemas de calefacción individual, los tipos de calderas que vamos a tener son las tipo calefón, que las deben de haber visto en un montón de departamentos, o las tipo cocinas, que son bastante más parecidas a como si fuese un termotanque individual. Bueno, dentro de lo que son las calderas para sistemas de calefacción central, la primera que nombramos en la lámina anterior son las calderas seccionales. Esas son calderas que funcionan por un sistema de llama de 3 pasos. ¿Por qué? Porque en el primer paso se produce la combustión y la llama. Esa combustión hace que se caliente el fluido que está dentro de los tubos o el recorrido dentro de las calderas seccionales. El primer paso de ese fluido es el segundo paso y el segundo recorrido de ese fluido es el segundo paso, porque se llaman de 3 pasos. Bueno, estas calderas en particular también están bastante en desuso porque tienen un material, son de hierro en general, porque son moldeadas. Uno pide una determinada forma, unas determinadas dimensiones y se moldean en esa función. Entonces, cuando uno las adquiere, nos las traen desarmadas y se arman dentro del lugar. Entonces tienen como ventaja de que la instalación es mucho más fácil, acceder a la sala de máquinas y poder colocarla así. Tienen como desventaja que son mucho más pesadas y son bastante más caras también que el resto de las otras que vamos a ver. Bueno, el segundo tipo de caldera que vemos acá son las humotubular, que son también calderas de 3 pasos. Otra vez lo mismo, se genera la combustión, acá está la llama. Este es el segundo paso, que es la primera vuelta de los gases adentro de los tubos, y este es el segundo paso. Son humotubulares porque adentro de los tubos lo que va a fluir caliente es vapor de agua. Por eso se llaman humotubulares. Acá tienen un corte transversal más sencillo. Obviamente, tienen ya esta clase grabada de otras veces y cualquier cosa que necesiten, y tienen también el PDF, creo, si no me acuerdo mal. Y el apunte, obvio. Bueno, este tipo de calderas, las calderas humotubulares, ven que acá tienen un soporte, porque el tema que tienen que tener en consideración para todos, absolutamente todos los
componentes de una instalación de calefacción es que todos están a muy alta temperatura, así que todos lo vamos a tener que aislar. En particular, las calderas humotubulares se les pone un soporte, sobre todo cuando no están en un subsuelo o tienen algún ambiente que vamos a utilizar por debajo, porque necesitamos darle un espacio respecto de la losa que tengan abajo para no transmitir directamente todo ese calor que la caldera está produciendo todo el tiempo. Estas calderas pueden ser de fondo húmedo o no, también en función de lo que tengamos abajo. Si sabemos que vamos a tener un local accesible abajo, se las hace de fondo húmedo, otra vez con la misma función, para que no se pase todo el calor directamente abajo, y si no, no es necesario que sean de fondo húmedo. La caldera en sí, cuando uno la compra al proveedor, estas calderas, las humotubulares tanto y las sucotubulares, las dos vienen así armadas como las vemos acá. A lo sumo pueden venir el haz de tubos, porque esta parte del haz de tubos viene, se saca directamente entero de la caldera, a lo sumo puede venir separada esa parte. Pero uno tiene que tener en consideración, si va a adquirir este tipo de caldera, que tiene que dejar los pases y todo el lugar necesario para poder entrar la caldera entera, que no es menor la dimensión de la caldera, o sea, no entra por una puerta común, tiene que haber un pase para que nosotros podamos entrar con la caldera. Y hay que tener también en consideración que tenemos que dejar mínimo 50 centímetros alrededor para poder hacerle mantenimiento, porque ven que tienen un montón de controles, ¿no? Que ahora después los vamos a ver más en detalle, y acá tenemos el quemador, tenemos que poder conectarlo al abastecimiento de combustible que utilicemos, ya sea gas o nafta. Entonces no es que solamente el lugar de la caldera, ocupan su lugar importante adentro de lo que es la sala de máquinas. Y lo otro que tenemos que tener en consideración es que estos tubos, como están todo el tiempo con un fluido que está no en combustión propiamente dicho, pero sí caliente, puede que vaya cayendo polvo dentro de los tubos y hay que hacerle mantenimiento. Para eso hay que saber que adelante de la caldera, esta tapa, la de adelante se sacan los tubos y se hace el mantenimiento. Entonces, cuando ubiquemos la caldera, tenemos que saber que adelante de la caldera tiene que estar exactamente la misma longitud que tiene la caldera. Porque si no, del día que tenemos algún problema, hay que tirar la caldera entera. Porque no tenemos lugar para poder hacerle mantenimiento. Bueno, estas son las calderas acuatubulares, que son igual a las anteriores, la diferencia es que por dentro de los tubos lo que va a fluir es agua caliente. Nosotros tenemos adentro de los tubos agua caliente que va a calentar el agua que tenemos adentro de la caldera circulando, y esa agua es la que va al montante para después ir a los equipos terminales. Y después el otro tipo de caldera que tenemos son estas, las de hogar presurizado. Esta no es de 3 pasos, es solamente de un paso, literal. O sea, vamos a tener el quemador, una llama que es muy fuerte, entonces se produce una turbulencia adentro de la caldera, y de esa manera se calienta el fluido que va a circular por acá, y de ahí alimenta directamente. Estas calderas tienen mejor rendimiento. Para que tengan una idea, creo que si no me acuerdo mal, las humotubulares tienen un 75% de rendimiento, las acuatubulares un 85%, y estas ya tienen un poco más de un 90% de rendimiento. Son más chicas también, y no tienen, imagínense que como acá no tenemos los tubos que tenemos que mantener, no es necesario tanto lugar en la sala de máquinas para poder tratar estas calderas, para poder reparar estas calderas. Obviamente, como desventaja lo que tienen, son muchísimo más costosas que las otras. Entonces, en general, lo que van a ver es que lo que se utilizan son las subtubulares o las humotubulares. Todas son de aluminio, ya vienen armadas, pesan poco, ese no sería como el problema, siempre el problema es, bueno, esto del espacio. No sé si hasta ahí, o tienen alguna duda. Sigo.
Eh, bueno, vamos a los quemadores. Los quemadores, ¿dónde es? Donde se arma la combustión. Hay aire, un combustible, armamos una chispa, hay una llama, se calienta todo el fluido que está dentro de los tubos. Eh, la cuestión acá, ¿cuál es? Los quemadores hay un montón de tipos, todos estos que aparecen acá. Los quemadores pueden ser, si son a gas, siempre, siempre van a ser automáticos. Siempre. Si son a combustibles livianos, que es gasoil básicamente, porque antes había a combustibles pesados, pero ya no se usan más, pueden ser manuales o automáticos según el tamaño de la caldera y el requerimiento del quemador. Ahora, dentro de los quemadores, según el tipo de combustible que nosotros vamos a utilizar, pueden ser a líquidos livianos, como ya dijimos, como ya les dije, a gasoil o a gas. ¿Cuál es la cuestión? En general, si uno tiene provisión de gas, como tenemos en Ciudad de Buenos Aires, usamos a gas. Si no, no queda otra alternativa que usar un quemador con un líquido liviano. ¿Cuál es la desventaja? La desventaja de los líquidos es que el líquido no es que uno tiene o sea, no es constante la provisión como nos pasa con el gas. Entonces vamos a tener que hacer aparte de la caldera otro lugar más, que es el tanque de combustible, que nos lo van a venir a abastecer cada un mes con suerte, más todas las medidas que uno tiene que tomar, porque bueno, el combustible es eh, altamente contaminante, entonces no es que uno mete un tacho y lo llena de nafta y se terminan todos los problemas. Hay que cumplir determinadas cuestiones que nos van a pedir por norma, que es la DIN, la que se usa para este tipo de tanques, pero bueno, ahora después lo vemos. Así que bueno, tengan en cuenta de que según donde estén, si pueden usan gas, ya sea natural o envasado. Natural mejor, obvio. Si no, como último recurso, usamos un combustible líquido. Bueno, esto lo vamos a pasar súper rápido, es como para que vean cómo funciona un quemador a gas. Básicamente es un tubo de Venturi. Nosotros tenemos un lugar donde entra la chispa, donde entra aire, tenemos nuestro gas, nosotros producimos la chispa, tenemos un ventilador, eso es lo que hace, le da más oxígeno todavía y ahí se genera la llama. Y este es el quemador a gasoil, que funciona no de la misma manera, obviamente pero, nuestro objetivo es el mismo, ¿no? Tenemos un ventilador donde con eso proveemos el oxígeno, el combustible inflamable, hacemos una chispa y con eso producimos la llama. Bueno, y ahora pasamos dentro de lo que es la sala térmica, dentro de lo que son los controles de las calderas. Según el tipo de caldera que nosotros utilicemos, es el tipo de controles que vamos a necesitar. Si nosotros tenemos una caldera de agua caliente, que sería la acuotubular, lo que vamos a tener que controlar a grandes rasgos es la temperatura siempre y el nivel de agua que tenemos dentro de la caldera. Entonces los controles que vamos a necesitar son el hidrómetro, que es visual, ven que es un relojito que lo que nos va marcando es el nivel de agua adentro de la caldera, el acuóstato, que también se ocupa de controlar el nivel de agua. La cuestión es que es automático, es lo que nos va a decir, bueno, funciona la caldera o no funciona la caldera en función del nivel de agua que tenga dentro. Es como sería la analogía de los flotantes en los tanques. Bueno, el acuóstato es eso, pero para las calderas que son un recinto cerrado. Después vamos a tener un termómetro que también es de control visual, que nos va a indicar todo el tiempo la temperatura a la que la caldera está funcionando. Y después tenemos un acceso como para poder tener acceso directamente a la caldera y la salida de humos, que es donde vamos a conectar el conducto, que ahora vamos a ver también, después lo vamos
a dimensionar. Y después, bueno, acá tenemos el quemador a gas y el regulador, pero ya viene incorporado. Perdón que la presentación está funcionando muy mal. Ya habíamos visto. Ya habíamos visto. Esperen, porque estamos cargando. Bueno, este es el que vimos recién. Perdón, ¿eh? A ver si ahora esto funciona. A ver si me deja funcionar. Bueno, bien, perdón, ¿eh? Bueno, y este es en el caso de las calderas a vapor, que son las humotubular, y acá lo que vamos a tener que controlar es otra vez el nivel de agua, la temperatura, pero aparte vamos a tener que controlar la presión, porque como es vapor de agua lo que eh, fluya dentro de los tubos, es otro parámetro más que tenemos que controlar. Entonces acá, como controles de la caldera, vamos a tener... Discúlpame, Sí. yo no estoy viendo la presentación, pero no sé si soy yo solo. No, pero tendría que estar... A ver... No, porque me dejó de compartir. Espérenme, chicos. Ay, me está volviendo loca esta cuestión. A ver. A ver. Ahí está, ¿no? Sí, ahí se ve. Ahí la ven, bien. A ver si la puedo presentar desde acá y no me tengo que ir a la otra pantalla. Ahí está. ¿Ahí la ven? ¿Ahí sí la ven la presentación? Sí, sí. Ah, bien. Párenme, ¿eh? Si no entienden algo, si voy muy rápido, o si soy poco clara, todo puede suceder. Eh, bueno, estas son las calderas que son humotubulares, que entonces tenemos que controlar, aparte de lo que controlábamos antes, que era la temperatura y el volumen de agua, tenemos que controlar la presión también que hay adentro de la caldera, porque acá adentro hay vapor. Entonces, como controles tenemos el manómetro, que es un control únicamente visual, para ver la presión que hay adentro de la caldera, el presóstato de trabajo, que es el control que va a decir, bueno, funciona porque estás adentro de la presión que está delimitada, ¿no? La caldera uno le pone como un rango de presiones a la que puede trabajar. Si se pasa esa presión o le falta esa presión, la caldera, el funcionamiento debería de parar. Y el presóstato de seguridad directamente es el que corta en función de que la caldera te alcance adentro, haya una presión mayor de la que debería de tener. Después tiene una válvula de seguridad, que justamente por si hay algún problema es directamente manual, uno la abre para liberar la presión. Y después tenemos un control automático de niveles, que es para controlar el nivel de agua de adentro de la caldera durante el funcionamiento, es parecido al control que vimos para la otra caldera. Y este es un control visual de niveles que es más o menos el apóstato, es parecido al anterior. Y después lo mismo, acá vamos a tener el quemador de gas y el regulador de gas, pero esto no deberíamos nosotros tener que hacer nada.
ver si eso sigue funcionando bien. Bien. Bueno, después tenemos el conducto de humos que vimos que era que es el que vamos a tener que poner arriba del pase que está en la caldera propiamente dicha arriba, porque bueno, como ahí adentro de la caldera está todo el tiempo generándose combustión, por ahí va a salir un montón de aire caliente que nosotros tenemos que encauzar y sacarlo. Tipo de conducto que tenemos, parecido a lo que nos pasaba en gas. Si tenemos elementos individuales, vamos a tener un conducto colectivo. Si tenemos una caldera central, como es el caso de nuestro trabajo práctico, un conducto único. ¿Qué debemos de tener en cuenta para este conducto? Primero la ubicación. Piensen que la caldera en general está en la sala de máquinas donde la tenemos, planta baja o subsuelo. El conducto tiene que terminar por arriba de la azotea. Según el lugar donde lo pongamos, es la altura que tiene que tener el conducto. Si estamos al lado de una medianera, tiene que estar por 2 metros arriba de la terraza. Si estamos cerca de un pase de nuestro propio edificio, son 60 centímetros más la distancia que tenemos a ese pase. Entonces, bueno, hay que ver por dónde uno lo va a llevar. Ya sabemos que no podemos meter nada dentro de la caja de escalera, no podemos meter nada dentro de la sala de ascensores, entonces, bueno, eso es como diseño, como criterio de diseño, es ver de ubicarlo donde no nos moleste. Y lo otro que tenemos que tener en cuenta es que lo mismo que para las calderas y para las cañerías, todos estos componentes están todos a muy alta temperatura, no podemos construirlos y que funcionen y que no pase nada. O sea, en el caso de la caldera y de las cañerías van a ver que vamos a usar un montón de aislaciones externas. En el caso del conducto de humo, lo que tenemos que hacer es ponerle ladrillo refractario dentro, dejar una cámara de aire y aparte hacerlo y después recién que vaya el hormigón. Y aparte vamos a tener que dejarle acá siempre por debajo como un pequeño escaloncito porque todo ese humo que viene de la combustión de dentro de la caldera tiene hollín, entonces necesitamos como que eso decante y tener un lugar como para ir y levantarlo y hacerle el mantenimiento. Lo otro que, para que tengan una idea, estos conductos, no sé, pueden ser de 40 por 40, 50 por 50, no son grandes, tampoco es que son un caño de pluvial, entonces, esto, cuando hagan el diseño tengan en cuenta por dónde lo van a pasar. Bueno, la calda al lado, el dimensionamiento sería el mismo, que después al final de la clase lo vamos a ver. La diferencia es que este conducto es colectivo, pero las directrices constructivas son exactamente la misma que para el conducto único. Bueno, el tanque de combustible, esto es lo que les había dicho a la hora de elegir el quemador. Cuando nosotros no tenemos la posibilidad de abastecernos con gas, el quemador tiene que funcionar con un combustible líquido liviano. Como nosotros no disponemos de eso todo el tiempo, necesitamos tener un tanque de combustible para que venga el proveedor, nos llene el tanque y nosotros a partir de ahí poder proveer al quemador. ¿Qué pasa? Que bueno, pasa que el tanque tiene una determinada dimensiones, por ende le tenemos que dejar el espacio, y tiene que, el recinto donde esté y cómo ubicarlo, tiene que cumplimentar directamente distintas reglamentaciones. Por ejemplo, tiene que estar 1 metro sí o sí por debajo del suelo. Después no es que va apoyado sobre la tierra, en el poner que lo tuviésemos en un subsuelo o lo tuviésemos en planta baja, no es que lo podemos apoyar directamente en la tierra. Hay que hacer todo un tratamiento del suelo abajo, con epoxi, con hormigón y un montón de elementos constructivos que pide la norma DIN, no me acuerdo exactamente qué número, pero es una de las normas DIN. Y con eso tratar el suelo para asegurar de que no importa lo que pase en ese tanque de combustible, nosotros no vamos a contaminar la tierra que hay debajo. Después, lo otro que tenemos que tener en consideración es que
Obviamente tratar de siempre de la carga de combustible estar lo más próxima posible a la línea municipal, porque el señor que viene con el camión no se puede meter adentro del hall del edificio para cargar esto. Entonces, otro tema a tener en consideración cuando vamos a poner la ubicación. Tiene que tener libre ventilación a los 4 vientos. Obviamente nada eléctrico ni nada que pueda llegar a tener una falla donde esto puede tener un problema cerca, ni por casualidad. Tiene que tener controles de medición, una bomba, es por bombeo, porque en general es una bomba reloj. Tiene que tener una válvula de retención para que no cualquier cambio de presión no funcione si nosotros no se lo pedimos. O sea, y funciona como con un flotante, que este flotante a qué va a funcionar en función del quemador, ¿no? Acá el que le va a pedir la demanda al tanque, a la bomba esta, para alimentar, es el propio quemador. Pero bueno, les digo, si está en una ciudad, lo ideal es no hacerlo con gas. Es hacerlo con gas el quemador y no con líquidos livianos. Bueno, esto que ya les había dicho antes también, todos los componentes de esta instalación, todos están a muy alta temperatura, todos tienen que ir aislados, todos, en todos lados, o sea, así sean las mismas juntas, si tenemos bridas, lo que sea, todo tiene que ir aislado. ¿Con qué lo aislamos? Y que en general es fibra de vidrio, lo que más se usa para las calderas. Hay otro tipo de plásticos para las cañerías, pero tiene que ir todo aislado. No es que es un pedacito, porque pasa el calor de verdad, pasa al elemento constructivo si no hay nada que lo separe. Entonces acá tiene un ejemplo de cómo está aislada unas calderas, que acá se fue manta de vidrio, si no me acuerdo mal. Esta es una cañería de hidrobronce, y acá tienen la aislación también como va, y estas son cañerías enterradas. Cuando la cañería va enterrada, o sea, que estaríamos en planta baja, por ejemplo, ¿cómo se tiene que aislar? Y bueno, haciendo un revoque impermeable, como la ponemos dentro de una cajita. No es que la tiramos en la tierra y no pasa nada. Hay que dejarle una cámara de aire y que vayan engrapadas las cañerías. Bueno, dentro de los materiales de esta instalación de lo que son en las tuberías de distribución, podemos encontrar hierro negro, que son las más viejas. O sea, es más común que el hierro negro hoy por hoy lo encuentren en algo que tengan que ir a reparar y no en algo nuevo que vayan a hacer ustedes. Está el hidrobronce, eso sí se utiliza hoy, y lo más nuevo y lo más común, porque ya sabemos que es más cómodo, pesa menos, etcétera, etcétera, son los plásticos que en general usamos polipropileno, o se puede usar también, en el caso sobre todo de paneles radiantes, que no lo vamos a ver, creo que es la clase que viene, se usa lo que es el poliestireno reticulado, porque es más flexible y da lugar a poder ubicarlo mejor. Bueno, en cuestión de las tuberías de distribución, esto algo ya vieron en provisión de agua, pero lo recordamos porque no está de más. Como no es que tienen mucho cambio de temperatura, y por ende se van a contraer y dilatar constantemente estas cañerías, para que no se rompan, lo que se hace es poner dilatadores cada determinada cantidad de metros. Bueno, acá tienen un pantallazo general de todos los tipos de dilatadores que hay. Este es el más común, el primero de todos, que es un dilatador por forma. Estos no, ya el dilatador a pistón o el de fuelle de acero inoxidable, ya es una cuestión de... esos tienen otro funcionamiento. Y este es un dilatador de fuelle, que sobre todo cuando hay cambio de dirección, ven que acá cambia la
la dirección de la cañería, entonces esta es una buena solución para que no se concentre ahí la dilatación y la contracción y termina habiendo una falla. Este es otro tipo de enlace. Bueno, este también es de materiales, según el tipo de material que ustedes tengan en las tuberías, es el tipo de uniones que van a tener. No se las voy a explicar todas, ustedes ya lo vieron, pero como para que tengan un resumen. Esto sí es lo que les decía, ¿no? Así tengan bridas o tengan electrofusión, todo lo tienen que aislar, sí o sí. Y hay o sea, la mano de obra tiene que saber cómo colocar la aislación. No es, o sea, tiene que tener un solape entre la aislación que ya venía y la misma aislación de las tuberías, como para que no haya fallas, no se rompa, porque así como va a tener todo el tiempo las cañerías, dilataciones y contracciones, la aislación va a tener que acompañar a la cañería. Entonces, si no está bien ejecutada, con esas dilaciones y contracciones también se rompe. Entonces tiene que estar bien ejecutada. Bueno, y acá vamos a la estrella de esta situación. El tanque de expansión. ¿Qué es el tanque de expansión? En definitiva, el que hace funcionar el sistema. Es el que cierra el sistema y va a hacer funcionar el sistema. Tiene tres funciones que son las fundamentales del tanque de expansión. Primero, se ubica arriba de todo. Tiene que estar por arriba del último radiador. Tiene que estar conectado a la caldera. Sí o sí, va conectado tiene una conexión independiente a la tubería de impulsión y está conectado al retorno. La conexión al retorno es por abajo. Y además va a estar conectado al tanque de reserva de provisión de agua fría. Entonces, una vez que está conectado a todo eso, ¿para qué nos va a servir este paso de expansión? Primero, para regular la diferencia de presión entre los montantes y los retornos. El montante y el retorno, como ya habíamos visto en agua caliente, en provisión de agua caliente, tienen distinta temperatura, por ende distinta presión. Eso es lo que hace que circule el agua. Para que no haya sobrepresiones adentro del sistema, nosotros nos conectamos al vaso de expansión y el vaso de expansión, al conectarnos a la atmósfera, nos tiene la presión controlada. Después nos permite llenar la instalación reponiendo el agua de parada. ¿Qué pasa? Si nosotros estamos perdiendo agua, porque al momento de calentarla, esa agua se convierte en vapor, entonces empezamos a tener menos agua dentro del sistema del que nosotros necesitamos, bueno, el vaso de expansión, a estar conectado al tanque de reserva, le pide al tanque de reserva que lo llene y el vaso de expansión, al estar conectado a la caldera, aprovisiona a la caldera, le da como un refuerzo del agua que perdió. Y aparte, como el vaso de expansión está conectado a la atmósfera, le permite expulsar aire en cualquier problema que tenga. El vaso de expansión, bueno, acá tienen, este es como un detalle más grande en esto que les decía, ¿no? Acá está, esta es la cañería de seguridad al retorno de la caldera. Esta es la alimentación que tiene al tanque de reserva. Esta es la ventilación, con lo que nos permite estar todo el tiempo conectados a la atmósfera y con esa presión que nosotros necesitamos. Y esta es la cañería de limpieza, tiene una llave de doble retorno para que no pueda pasar. En general, ya vienen armados, ¿no? Son los tipos de tanque que vienen prefabricados. Los materiales pueden ser de chapa de hierro galvanizada, de plástico o de fibrocemento. No son chiquitos, no van a ser tan grandes como el tanque de reserva ni como la caldera, pero no es que es un elemento menor, no les va a dar de 50 centímetros de diámetro. Bueno, a ver, equipos terminales. Tenemos pueden ser radiadores, emiten calor por radiación, convectores y zócalos radiantes y caloventores, todos por convección.
emiten calor. Ahora, no me detengo porque ahora en las que viene, si no se para nada, ahí está. Bueno, estos son radiadores de los viejos, que no sé si ustedes, la juventud, llegó a ver alguna vez, que son de hierro, de fundición de hierro. Quizás en un hospital, si alguna vez entraron en un hospital público o en algún edificio muy viejo, todavía quedan de este tipo de radiadores. El radiador, ¿cómo funciona? Funciona, está conectado al montante que viene de la caldera, por ahí circula el agua entra en este sistema y emite calor por radiación al ambiente que nosotros tengamos a través de esa agua caliente que vino del montante. Estos son los que van a usar ustedes en el trabajo práctico, que son los más modernos. Son de aluminio, uno va a considerar las calorías que tiene en función de la cantidad de columnas. Las columnas, esto es una columna, estos son, ¿no? Cada uno de estos bloquecitos es una columna, tiene el mismo funcionamiento que el otro, entra el agua caliente, circula, emiten calor por radiación al ambiente y el agua sale al retorno. Esto que ven acá es la llave, es la llave de paso. Estos radiadores, creo que después ahí en otra lámina está, pero bueno, todos tienen una llave de doble reglaje. ¿Por qué es de doble reglaje? Porque primero le va a dar un límite el instalador. Es el primer reglaje. El instalador va a decir, bueno, más de esta cantidad de agua caliente por acá no puede circular, en función de la temperatura, ¿no? O sea, en realidad lo que nos va a decir es el límite de temperatura que podemos obtener en este local. Y a su vez, esa llave le va a quedar al usuario, y dentro de esos límites que dejó establecido ya el instalador, el usuario puede decir, bueno, quiero tanto o menos calor. Por eso se llama llave de doble reglaje. Después tiene abajo acá, que no se ve también en esta foto, tiene otro control mar, que es una purga. Por cualquier problema que nosotros tengamos para tener que hacer mantenimiento, se abre y se elimina el agua que pueda quedar ahí adentro del radiador. Y después, bueno, obviamente que tiene una entrada y una salida, la entrada para el montante y la salida para el retorno. Bueno, acá estaba lo que les decía antes. Bueno, hay el grifo de aire. Entonces acá tienen la llave de doble reglaje, que ya les dije antes cómo funcionaba. Esta es la salida al retorno, y este es el grifo de aire, para, bueno, siempre cuidando que no haya sobrepresiones por este tema de que tenemos distintos cambios de temperatura. Pues bueno, estos son un montón de llaves que van también aplicadas al radiador de seguridad. Bueno, otro tipo de equipo terminal son los convectores. Estos lo que hacen es pasar calor por convección al ambiente. ¿Y cómo funcionan? Funcionan tomando el aire caliente por afuera, por abajo, perdón. Tienen un ventilador y un haz de tubos de cobre. Se calienta el aire ahí y se emite por arriba. Acá en el corte yo no sé si se entiende mejor, pero bueno, ven, por eso entra el aire por acá se trata y de acá sale caliente. Este es un caloventilador, tiene el mismo, más o menos la misma función que el anterior, pero es más puntual, es individual. El otro es mucho más moderno. Pero ven que funciona igual, tomamos el aire frío por abajo, lo hacemos pasar por acá, lo movemos con este ventilador, lo tratamos calentándolo en la salita de cobre y sale por arriba caliente. Bueno, y lo último, lo más moderno de todo, son los termozócalos, que tienen un funcionamiento bastante parecido a los caloventores. Entra el aire frío, lo tratamos y sale caliente por acá.
Ven, acá tienen más o menos los... Este es el convector, entra por acá el aire frío y por ahí sale. Bueno, hasta acá no sé si tienen alguna duda, porque vamos a pasar a la segunda parte, que es la de dimensionamiento. Así que la parte más teórica y peor se supone que ya pasó. Pero si tienen alguna duda, es un buen momento para preguntar. Bueno, el que calla otorga. Vamos a seguir con la parte de dimensionamiento. Espérenme un minuto. Bien. Bueno, para hacer el dimensionamiento de todos los componentes que vimos antes, lo primero que van a necesitar es el tener hecho el balance térmico de todos los locales. Que eso ya se los explicaron en otras clases. Una vez que ustedes tienen todo el balance térmico hecho, tienen la cantidad de kilocalorías que van a necesitar abastecerla a cada local, ¿no? Bueno, una vez que tenemos esa cantidad de calor, vamos a empezar a dimensionar. ¿Qué tenemos que dimensionar? La planta térmica, o sea, la caldera, el quemador, todo lo que vimos que iba ahí adentro, los equipos terminales, las cañerías y el vaso de expansión. Todo eso vamos a tener que dimensionar. Bueno, lo primero es definir qué tipo de instalación de calefacción vamos a usar. En el caso particular de ustedes, en el trabajo práctico van a hacer calefacción por agua caliente, por termosifón, por circulación natural. Bueno, una vez que ya sabemos el tipo de instalación que vamos a usar, tenemos que elegir qué tipo de distribución. Análogo a como hacíamos en distribución de agua caliente, que tenían que ver si querían montante distribuidor, retorno distribuidor, bla, bla, bla. Bueno, acá lo mismo, la diferencia es que no es el mismo tipo de distribución, sino que tenemos que elegir el tipo de distribución. Nosotros podemos tener distribución superior por montante superior o distribución inferior por montante. En la primera, el montante va libre, primero llega al punto más elevado de la instalación, se desplaza y ahí empieza a abastecer a los radiadores, que después salen y son tomados por un único retorno. No hay problema. El segundo tipo de distribución que tenemos es montante inferior, o sea que la distribución va a ir, el agua por el montante va a subir directamente y a partir de ahí abastece a cada uno de los radiadores. Ventajas y desventajas depende del lugar, obviamente del tipo de planta que uno tenga, del lugar. Este tiene como desventaja que vamos a tener más metros de cañería, obviamente, porque tenemos todo un montante que va a subir. Entonces, si acá tuviésemos una planta simétrica, que tuviésemos acá que abastecer también, este sería el único montante, ¿no? Y a partir de acá se abren todos los otros montantes. Así funciona. Tenemos una ventaja que tenemos este montante que tiene todos esos metros de cañería, tiene como ventaja este sistema que el de distribución superior, que el calor es mucho más uniforme para todos los pisos que se distribuyen y para todas las unidades que se distribuyen. Acá no es tan uniforme, nos ahorramos todos estos metros montantes. Y bueno, depende también la temperatura, ¿no? Acá claramente el agua va a entrar mucho más caliente en este sistema que en este sistema. También dependerá de la temperatura que nosotros tengamos que proveer y a cuánto tenemos que hacer funcionar la caldera. Ya que estamos en este gráfico, algo que no les había comentado antes, en las tuberías de esta instalación, siempre hay que poner una pendiente mínima en la que son cañerías horizontales, ¿no? Obviamente, siempre una
perdón, una pendiente mínima de 1 centímetro por metro. En todo, ya sea así sea lo más cortito posible para abastecer a los radiadores, no importa, siempre con pendiente, con un tema de que si hay vapor para que no haya retornos ni problemas. Bueno, una vez que eligieron el tipo de distribución que van a usar, que ya les digo, las dos tienen sus pros y sus contras, no, ustedes Perdón, decidirán. yo tengo una pregunta del anterior. En el de distribución superior, ¿el agua caliente sube por el montante y después lo que va abasteciendo también se llama montante por más que esté bajando el agua, digamos? Sí, Ah, sí. ok. Sí, porque vos tenés que entrar, porque acá directamente siempre el agua entra por el montante y siempre sale por el retorno y van separados. Ok, perfecto, gracias. No, no. Bueno, una vez que elegimos qué tipo de distribución vamos a usar, lo que tenemos que empezar es a dimensionar. Bueno, lo primero que vamos a dimensionar es la caldera, que acá como es una caldera para un sistema central, lo que necesitamos es la cantidad de calor total que ustedes sacaron del balance térmico que tienen que haber hecho, y después vamos a estimar un calor de uso sanitario, porque lo que vamos a hacer en este TP es dimensionar esta caldera como para que funcione, tanto para el abastecimiento de agua caliente para uso sanitario, como agua caliente para la calefacción. Entonces, para eso lo que tenemos que hacer es perdón, calcular la cantidad de calor total sanitario que vamos a tener. Entonces necesitamos el peso específico del agua, que ya lo tenemos, de TC, que es de cualquier lugar, el volumen del tanque intermediario, que eso entiendo que lo tienen que haber sacado en el TP anterior, o sea, el TP2. Esto que sería el tiempo de funcionamiento de la caldera, que lo estimamos entre 1 o 2 horas. Y este delta T de acá, ese delta T lo que representa es la diferencia de temperatura entre la cañería que sale de la caldera hasta la última que entra. Y podemos estimar más o menos que entre 60 y 10 o entre 70 y 10 más o menos, para un lugar templado, ese sería el delta T. Bueno, con esos datos calculamos el calor total que vamos a necesitar para el uso sanitario. Después lo que nosotros tenemos que tener en cuenta es que vamos a tener pérdidas en la instalación. Entonces, en función de esas pérdidas, vamos a terminar aumentando un 40% ese calor que nosotros obtuvimos. Un 20% por el servicio intermitente, o sea, porque la caldera no la tenemos todo el día en funcionamiento, hasta la puesta en servicio, bueno, en función de eso, un 20% de pérdida. Un 10% por los desvíos de cañerías y un 10% por que tengamos algún problema en la aislación. Bueno, en función de todo eso es el calor del balance térmico, que ya lo sacamos al principio de este TP. El calor de uso sanitario, que es lo que nosotros creemos que necesitaríamos para la provisión de agua caliente. Con esos dos calores más el 40% de pérdida, tenemos el calor total que nos va a tener que dar la caldera. Con este dato, buscan una tabla de un proveedor y eligen su caldera. Elijan humo tubular o apotubular. La que quieran ustedes, está bien. Bueno, después vamos a tener que calcular el quemador. Acá, yo ahora les voy a mostrar el cálculo del quemador general, o sea, el peor de los casos, como si nosotros tuviésemos un quemador a combustible, a gasoil, a un líquido liviano. En el caso de la mayoría de los TPs que entiendo que están en Buenos Aires, se dijo los edificios,
y asumimos que es a gas el funcionador, el quemador. Bueno, entonces lo único que van a necesitar es saber cuál es el calor de la caldera, consideramos un 30% de pérdidas, tenemos el calor del quemador que va a necesitar, o sea, las calorías por hora, una tabla, proveedor, y tenemos el quemador. Si nos pasa eso, si van a usarlo por un líquido liviano, bueno, hay que seguir. Nosotros lo que vamos a obtener es, otra vez lo mismo, en función de la caldera y que tenemos una pérdida del 30% por el tipo de combustible, sacamos el calor del quemador. Con una vez que tenemos ese dato, vamos a la tabla del quemador y eso nos va a dar la cantidad máxima de combustible que vamos a consumir, que es en kilos por hora. Bueno, una vez que tenemos ese dato, ya tenemos el quemador por un lado, tenemos que poder dimensionar el tanque de combustible, este famoso que habíamos dicho antes. Entonces, con el consumo máximo del quemador, más la densidad del combustible, más el tiempo de funcionamiento de la caldera, vamos a sacar la cantidad de litros por día que vamos a necesitar que funcione el quemador. Una vez que obtuvimos eso, vamos a decir, bueno, entonces el tanque, ¿cómo lo termino dimensionando? Bueno, necesito el intervalo de aprovisionamiento, que vamos a suponer que más o menos una vez por menos vienen a proveer de combustible líquido. Hay una parte del tanque que siempre va a estar ocupado por impurezas que tiene este tipo de combustibles en sí, entonces tenemos que dejar un margen de seguridad, que es de un 5% más o menos, y otro porcentaje más de error por si en esos 30 días no nos llegan a venir a llenar de combustible, entonces le damos otro 10% más de dimensionamiento. Entonces, considerando ese 15% de pérdidas, más la cantidad de combustible en litros por día por los 30 días que nosotros creemos que vamos a estar usando la reserva que nosotros tenemos en el tanque, podemos sacar el volumen del tanque de combustible. Bueno, el conducto de humos, que ya habíamos dicho que era el que iba arriba de la caldera, para dimensionarlo necesitamos saber qué tipo de combustible va a usar el quemador, porque eso nos va a dar ese coeficiente beta que están viendo ahí, la altura de la chimenea, que es lo que habíamos dicho antes, es la altura de todo el edificio, asumiendo que la caldera la vamos a tener en el subsuelo o en planta baja, más los 2 metros, más las distancias a los pases, si llegamos a tener cercanos. Y el otro que necesitamos es el calor total de la caldera, que es el primero que sacamos, ¿no? Este calor de uso sanitario. Bueno, con todos esos datos nos va a dar en centímetros cuadrados cuál es el área que nosotros necesitamos para el conducto de humos, que en general en 50 por 50, 40 por 40 es algo más o menos normal para un edificio como el que tienen ustedes. No sé si tienen alguna duda. ¿No? Bueno, después van a tener que dimensionar el pozo de enfriamiento, que hasta ahora no lo habíamos visto. El pozo de enfriamiento es un componente que es solamente para dimensionamiento. Para mantenimiento. Entonces no tiene ningún cálculo especial, es un pozo que hay que dejar con exactamente mínimo el volumen que tiene la caldera mayor, en nuestro caso vamos a tener una sola caldera, entonces ese volumen, y lo necesitamos para el día que si tenemos algún problema o necesitamos hacerle mantenimiento, tenemos que tener un lugar a donde poder depositar toda esa agua caliente del sistema, que no va a desaparecer. Entonces, bueno, la norma nos da determinadas pautas para dimensionar el pozo de enfriamiento. Puede ser cuadrado, puede ser rectangular, puede ser circular la planta, ¿no? En corte si lo vieran.
tiene que ser menor a 300 litros, tiene que tener reja, tiene que tener una ventilación, tenemos que poner una boca de desagüe, no mucho más. Pero bueno, tienen que tener en consideración que tiene que estar, y la altura esta tiene que ser acá, esto salió mal, pero si no me acuerdo mal es unos 50 como mínimo. Bueno, el vaso de expansión. Esto lo vamos a más o menos estimar en función de los otros parámetros que ya veníamos hasta ahora calculando. El vaso de expansión tiene que ser, es más o menos siempre un 7% del volumen total de agua que va a tener la instalación. Entonces, ¿cómo calculamos eso? Ese volumen total de la instalación va a ser el volumen total de la caldera, que lo vamos a sacar del catálogo de la caldera que nosotros elijamos. Tenemos que considerar el volumen total de las cañerías, que como no lo tenemos, porque no lo sabemos, lo que vamos a hacer es estimarlo, es más o menos diciendo que es un 70% del calor de la caldera, dividido la densidad del agua, y con eso más o menos estimamos el volumen del agua que va a circular por las cañerías, más el volumen que vamos a tener adentro de los radiadores, que es más o menos entre un 3 a un 5 litros por metro cuadrado de superficie de radiación de cada radiador. No es de todo la planta, no agarren una planta y digan, bueno, más o menos tengo estos metros cuadrados, 3 a 5 litros, por eso, no. En los ambientes que ustedes decidieron poner radiadores, son esos metros cuadrados. Ustedes lo que tienen que hacer es sumar todos los metros cuadrados solamente de la superficie que ustedes quieran tratar. Una vez que tienen esos tres parámetros, ese sería el volumen de dilatación. Perdón, ese es el volumen de agua de la instalación. Una vez que tienen el volumen de agua de la instalación, calculamos entre un 30 y un 40%, para calcular el volumen de dilatación. Entonces tenemos este valor, y una vez que tenemos el volumen de dilatación, nosotros vamos a considerar que, bueno, el volumen del vaso de expansión es 2 veces este volumen de dilatación, que en definitiva termina siendo un 7% del volumen total de agua de la instalación, que es la suma de estos tres valores que están acá. ¿Sí? Bueno, y una vez que ya tenemos la caldera, el quemador y la expansión, vamos a calcular las cañerías. Acá lo que nosotros vamos a considerar, ya dijimos que esto funcionaba por termosifón. Entonces, para poder dimensionar estas cañerías, lo que nosotros tenemos que saber cuál es la resistencia que vamos a tener a tener que vencer en esas cañerías para poder tener un flujo constante de agua. Entonces, lo primero que vamos a hacer es calcular la fuerza motriz disponible por par de cañerías. Esto es por par de cañerías, el primero. ¿Cómo se calcula eso? Con la diferencia de temperatura que tenemos entre las cañerías, que es el valor ese que vimos al principio de todo en la caldera, ese delta P. Bueno, una vez que tienen eso, vamos a decir, bueno, vamos a calcular el total de la fuerza motriz que tenemos, porque esto es por metro, ¿no? Para poder calcular la fuerza motriz total, necesitamos esa fuerza motriz disponible por la altura total, que en general es la altura total que tenemos del edificio, más o menos. Es este H, del último radiador a la caldera. Bueno, con eso tenemos la fuerza motriz total que nosotros disponemos en cada par de cañerías, no es de toda la instalación, es de cada par de cañerías. Una vez que tenemos esa fuerza motriz, tenemos que calcular las pérdidas. Pérdidas vamos a tener por fricción y localizadas por accesorios.
Y después lo otro que tenemos que calcular es la longitud de fricción, que la longitud de fricción es toda la longitud del montante más toda la longitud del retorno de ese par de cañerías solamente. Entonces, considerando que un 50% de la fuerza motriz total sobre 2 veces la longitud del montante, porque 2 veces la longitud del montante, que es la longitud de fricción, ¿no? Si la longitud del montante y la del retorno son la misma, 2 por la longitud del montante es esto. Bueno, con este dato lo que vamos a obtener es el coeficiente de fricción. Una vez que obtenemos nuestro coeficiente de fricción, vamos a entrar a la tabla. En lo que se tienen que fijar en las tablas es, por favor, que diga por circulación natural, no por circulación forzada, porque no aplica. Entonces, bueno, nosotros lo que vamos a tener que es este dato que dice ahí, el coeficiente de fricción, teniendo el coeficiente de fricción y el calor que nosotros vamos a saber que ese par de cañerías tienen que entregar, en la tabla vamos a obtener este F, que acá está F, pero está mal, que es el diámetro. Ahí nos da el diámetro. Entonces nosotros vamos a entrar con el coeficiente de fricción, buscamos la cantidad de calor de todo ese par de cañerías, y con ese, y así vamos sacando el diámetro. Eso lo tienen que hacer para cada par de cañerías, para cada par de cañerías que vayan abasteciendo, ¿no? Y la otra cañería que van a tener que dimensionar es la del colector montante, que como lo sacan, lo van a sacar con las calorías totales, total, eso sí es el calor total que van a necesitar del edificio, con el coeficiente de fricción que les dé menor de todos los otros pares que ustedes calcularon. Con esos datos entran acá y tienen el colector montante, que es el principal que sale de la caldera, ¿no? Bueno, esta es la tabla para circulación forzada, ignorenla, no nos interesa. Bueno, y lo último que vamos a tener que dimensionar son los equipos terminales. ¿Cómo los vamos a dimensionar? Ustedes van a usar radiadores, busquen tablas, de proveedores, hay un montón. Entonces ustedes, el proveedor les va a dar la tabla, les va a decir cuántas calorías provisiona por cada una de las columnas que ellos provean. Ustedes de ahí lo que van a tener que ver es empezar a ajustar el rendimiento del radiador según el caso de ustedes. Por lo primero que van a ajustar el radiador es según el tipo de instalación que tengan. Uno tiene el mismo rendimiento por agua caliente por circulación natural que por circulación forzada, que por baja presión. Acá tienen los trucos. Y esto es para que vean más o menos cuál es el rendimiento de los convectores, que nosotros no lo vamos a usar. Y después, por lo otro que tienen que tener en consideración es, ustedes van a tener que elegir dónde van a ubicar los radiadores. Siempre lo mejor es que el radiador esté sin ningún tipo de cubierta, o sea, que no tenga tapa, ni nada, que no esté empotrado. Así es la manera en la que mejor rinde, pero si no puede ser, por cuestiones arquitectónicas, porque no quieren, por lo que sea, tienen que ir afectando lo que les dé por tabla el proveedor por un determinado coeficiente de rendimiento. Si tiene esa tapa superior, perdemos un 5% de rendimiento. Si está empotrado y no tiene tapa, perdemos un 10% de rendimiento. Si ya está directamente empotrado y tiene tapa, ya perdemos un 20% del rendimiento, y lo mismo pasa si está empotrado y con tapa. No, perdón, si no está empotrado, pero tiene tapa y tapa. Consideren eso en el momento que tienen que dimensionar. No sé qué para decidir, pero bueno, nada, lo tienen que tener en cuenta. Y esto es una cuestión ya solamente de diseño y de cómo disponer de los radiadores. Esto es una planta, ¿no? Lo que sí les pido que tengan en consideración es, primero lo que les había dicho antes, de que acuérdense de que siempre para proveer a los radiadores tenemos que tenerle pendiente en el montante, desde el montante hacia el radiador, y después desde el radiador el caño tiene que descender hacia el retorno.
siempre así las pendientes, para no tener problemas de presión. Y lo otro que tenemos que tener en cuenta es que, como estas cañerías siempre tenemos el mismo problema, que dilatan y contraen porque tenemos cambio de temperatura, el radiador nunca, o sea, nunca ponerlo empotrado ni cerca de la pared, siempre tenemos que dejar como una cámara de aire para que las cañerías puedan tener, aunque sea ese juego, esa pequeña dilatación, sin que se perjudique nada en la instalación. Bueno, esta es una tabla tipo de cómo les va a quedar el dimensionamiento de los radiadores, que ustedes van a ver que, bueno, necesito tanto calor para este local, el proveedor les va a decir cada columna les da tanto calor, bueno, entonces para este local necesito 7 columnas. Es una regla de 3. Lo único que tienen que aplicar el coeficiente de reducción, más o menos, si tienen agua, si van a proveer por agua caliente o si va a ser por vapor, y dónde lo van a ubicar. Y nada más. No sé si tienen alguna duda. Por mi parte no, se entendió perfecto. Bueno, si no les digo cualquier cosa, sigue subida no va a quedar la clase de hoy subida, sino que ya está esta clase subida, y está dividida en 2 partes, si no me acuerdo mal, una es la teórica y la otra es la práctica, en un estado de salud mejor de la docente, así que puede que esté más clara que la de hoy. Pero si no tienen el apunte también, que es bastante, para mí, bastante claro, no hay mucho más. Pero bueno, cualquier cosa, obvio que también pueden consultar con los docentes el martes, y si no, pregúntenme ahora, yo no tengo problema. Bueno, A mí me quedó una duda, perdón. sí. Cuando hiciste el dimensionamiento del vaso de expansión, que decías lo del volumen total de la instalación y que tenías el volumen de la caldera y el de la cañería y le sumabas una de, no sé si de 3 a 5 litros o una cosa así por la superficie de radiación. No me terminó de quedar claro si era, o sea, era la superficie del ambiente en el que vos pusiste un radiador. Pero ahí se ve, ¿no? No voy a poner presentación porque Sí. vieron que se medio que se traba. Sí, se está viendo. No, claro, lo que ahí dice es que los metros cuadrados, esta superficie de radiación, viste que acá dice 3 a 5 litros por metro cuadrado de superficie de radiación. Bueno, esa superficie de radiación es solamente la superficie que nosotros queremos calentar, no es toda la planta. Eso es a lo que hace hincapié, porque si no les va a dar mucho más agua. En realidad sería que ustedes solamente los metros cuadrados que tienen que sumar son los metros cuadrados donde van a poner radiadores. Donde no van a poner radiadores, no lo suman. Claro, perfecto. Gracias. No. ¿Alguna duda más? O yo soy muy buena, o ustedes no están, o algo raro sucede. Porque no creo que yo sea tan buena. Bueno, niños, los voy a dejar, que vayan a hacer lo que tengan que hacer. Nos vemos el martes en la facultad. No falten, estudien, sigan adelante con el TP3. Ya tienen todo lo que necesitan para terminarlo. Esta era la última parte que les faltaba. Así que bueno, nada, que tengan buenas noches y nos vemos todos el martes. Dale, gracias. 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 Gracias, buenas noches. Buenas noches.